Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Ya se ha hablado algo del varón, del esposo, se habló algo de la esposa, se ha hablado del matrimonio, de la vida conyugal. Ahora yo quiero comenzar a compartir unos asuntos ya relacionados con nuestras casas. Ya no el rol del varón, ya no el rol de la mujer, sino el rol que ocupa nuestro hogar en el propósito de Dios. Entonces, vamos a leer 1 Timoteo 3, donde Timoteo nos habla de, Pablo a Timoteo le habla la importancia de que el varón gobierne su casa. Mira lo que dice, 1 Timoteo 3, verso 4. Hablando de los requisitos de los obispos o de los que desean obispado, mira lo que dice Timoteo. Que gobierne bien su casa. Y en el verso siguiente dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Para Dios, Dios considera la casa de sus hijos como parte de ellos mismos. Dios considera su casa, la casa del hombre de Dios, como algo que pertenece a este hombre. Él no puede apartar lo que pasa en su vida con lo que pasa en su casa. Lo que pasa en su casa demuestra qué clase de persona es usted. Hasta dónde la piedad ha sido eficaz, hasta dónde la piedad ha propiciado ciertas cosas en las personas que lo rodean. Desconocer esta ligación entre el hombre y su casa es exponernos a sufrir profundos daños, dolores y perjuicios al testimonio de Dios. ¿Cuento yo con Dios para mi casa y gobierno mi casa yo para Dios? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Siempre que Dios hace un llamado al hombre, escudriña su casa para ver si su casa corresponde a la responsabilidad que el hombre ha de tener. Se lo repito. Siempre que Dios hace un llamado al hombre, Dios escudriña la casa del hombre a ver si la casa del hombre cumple las características necesarias para que este hombre pueda recibir una responsabilidad. El hombre que es llamado a subir a la presencia de Dios debe preguntarse inmediatamente, ¿está mi casa en un estado conveniente para responder al llamado de Dios? Se lo repito, el hombre que ha sido llamado a la presencia de Dios debe pensar, debe preguntarse en su conciencia si su casa cumple las características para él presentarse delante de Dios. Un gran problema, y por eso vamos a hablar hoy de eso, es cómo el hombre ha desvinculado su experiencia de lo que pasa en su casa. Vamos a leer Deuteronomio 29, verso 29. Dice Moisés, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Y mira el principio que gobierna todas las escrituras. Por eso tú encuentras frases en la escritura que se habla de tú y tu casa. Hasta en el Nuevo Testamento. Serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? No solo para ti es la revelación, y para nuestros hijos para siempre. O sea que lo que nos está diciendo Moisés es que
el llamado que Dios le da al pueblo, la revelación que Dios le da al hombre, no es algo exclusivo del hombre, sino que debe ir ligado a los suyos. Las verdades que yo conozco, la revelación que yo tengo, no es solo para mí, sino es para mí y para los míos, para siempre. Todo asunto que tú conoces, todo llamado que tú recibes, todo lo que Dios te concede en su gracia, no es solo para ti, sino es para ti y para los tuyos. Eso es tu casa. ¿Quiénes son los tuyos? Los que viven contigo. Tus hijos, tu esposa y tus hijos. Otro pasaje, Génesis 35, verso 1, mira lo que el Señor le habla a Jacob. Génesis 35, verso 1. ¿Lo tiene, hermano? Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, ¿sí ve la ligación? Jacob, levántate y anda, y Jacob se levantó, pero antes de andar, habló a su familia y a todos los que con él estaban. La Biblia habla de los siervos, de sus trabajadores. La Biblia, nosotros leíamos en estos días la historia de Jonás, y el rey de Nínive le habló hasta a los animales. Todos los que están con nosotros. Y dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudaos vuestros vestidos. Los padres no deberían buscar una cosa para sí mismos y otra para sus hijos. Eso es contrario a la Biblia. Lo que yo busco para mí, lo busco y estimulo mi casa para que mi casa siga lo mismo. No deberíamos suspirar por las cosas de Canaán mientras nuestros hijos están en Egipto. Muchos han renunciado al mundo para ellos mismos, pero han traído el mundo para sus casas. Y eso es una locura, hermano. ¿Cómo tú vas a traer algo a tu casa que ni siquiera corresponde a tu llamado? Entonces, yo no veo televisión, pero traigo televisión a mis hijos. Yo no uso el internet, pero le doy internet a mis hijos. Yo no escucho música, pero permito que en mi casa eso purule. Entonces, mi fe, mi llamamiento, mi experiencia no es lo que corresponde, porque muchas veces he dejado de lado la experiencia o lo que pasa en mi casa. Si la gloria y el llamamiento de Cristo es suficiente para mí, lo debería ser para los que están conmigo. ¿Qué pensaría mi hijo si yo le digo que mi deseo ardiente es que él conozca a Cristo, pero mientras tanto le permito y dejo que cosas del mundo llenen mi casa? ¿Qué creerá? ¿Qué ejercerá una poderosa influencia en el corazón de ese hijo? Si él por naturaleza está alejado de Dios, no quiere las cosas de Dios, y yo le pongo cosas del mundo que van a conquistar su corazón. ¿Quién va a primar al final de cuentas? ¿Qué va a reinar en el corazón de ese niño o de esa niña cuando tenga 15, 18 o 20 años? Muchos de ustedes ya lo saben. Hablar de esto es tocar muchas de las heridas de muchos de ustedes. Es un trago amargo que pasan muchos ahora mismo. Pero para otros que tienen la oportunidad de arrepentirse y educar a sus hijos,
puede ser el camino de salvación para sus hogares. Por eso no escatimamos el tiempo y lo decimos. ¿Por qué ha fracasado el cristianismo en nuestro tiempo, hermano? Un hermano decía que el gran asunto es porque muchos han dejado el testimonio de su casa como algo que deberían hacer otros. Pastor, venga, hable con mi esposa. Pastor, venga, hable con mis hijos. Queremos traer a Cristo a nuestra familia, pero no nos hemos dado cuenta que en lo práctico el mundo es lo que más se ve en nuestra casa. Dice un hermano hablando de estos temas, más de un corazón de un padre quebrantado estará en este momento. Han quedado sumidos en llanto y gemidos por no haber sido fieles en el gobierno de su casa. Y al querer muchas veces cambiar la situación, solo se encuentran con hijos indiferentes, que hacen oídos sordos a sus advertencias, pero que se aferran con vigor y decisión en los placeres de este mundo. Es un hecho duro, es un hecho triste, es un hecho vergonzoso y es un hecho muy común en medio del pueblo de Dios. Y aunque esto pueda herir a muchos, bien puede ser una saludable advertencia para otros. Vamos a estudiar la vida de algunos hombres en las Escrituras que nos muestran cómo un hombre con un llamado, con un camino con el Señor, puede llegar a edificar su casa fuera de la bendición, fuera de la voluntad de Dios y traer una ruina terrible a los que están con él. Vamos a leer dos experiencias. Primero vamos a comenzar con la historia de Lot. Génesis capítulo 13, verso 7. ¿Saben qué significa la palabra Lot en hebreo? Cobertura. Cobertura. Lot fue puesto para cubrir. ¿A quiénes? A los suyos. Eso es lo que significa ser cabeza o autoridad. Dios no nos puso a ser cabezas para enseñorearnos de los nuestros. Dios nos puso para hacer cabezas para cubrir a los nuestros. Ser una cubierta, ser un lugar de protección para los nuestros. Ese es el nombre de Lot. Mira lo que dice. Génesis 13, verso 7. Todos conocemos la historia de Lot. Dios llama a Abraham con un llamamiento celestial. Sale Abraham en pos de la tierra prometida y sale Lot con él. O sea, Lot no tiene un llamamiento directo, pero va con una persona que es piadosa y que sobre ella recaen las bendiciones de Dios. ¿Sí? Y dice que en ese camino ambos tenían ganado, sus pastores y ganado, y una contienda entre los pastores de ellos. Y mira lo que dice. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces Abraham, por no hacer que el problema tal vez creciera más, le dice: mira, tú puedes coger para allá y yo cojo para allá. Pero ahí comenzamos a ver un poco cómo comienzan a suceder los problemas de Lot. Lot hubiera podido seguir con Abraham. ¿Se acuerdan la vez que ahorita vamos a ver el caso? Baruch y Noemí, ¿sí? Vete, yo me voy para mi tierra. Y no, yo me voy porque yo quiero servir a tu Dios. Ese Dios al que tú sirves, yo quiero que sea mi Dios. Pero este Lot no pensó en el llamamiento ni la bendición que recaía sobre Abraham, sino puso sus ojos en la tierra que parecía aparentemente fructífera y buena. Hermano, una de las cosas que tú debes saber es que con las personas que tú andas, eso va a influenciar la vida espiritual aún de los tuyos.
Si tú eres una persona que tal vez no eres tan madura, tan entendida, pero estás caminando con los sabios, teniendo comunión con los sabios, perseverando con los sabios, eso puede influenciar hasta tu propia casa. Eso puede influenciar a los tuyos, pero asimismo, si tú te alejas de la comunión, si tú te alejas del participar de la bendición de Dios a través del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, tú estás no solo apartándote del lugar donde el Señor habla y bendice, sino que estás apartando a los tuyos. Nosotros teníamos comunión con unos hermanos que ellos decían, no, no tenemos tiempo para los campamentos, se acababa la reunión y eso ni comían con nosotros, sino se iban de una vez. Es que la comunión se presta para problemas, es que la comunión se presta para chismes. Pero hermano, esos hombres nunca le abrían la puerta de su casa a los hermanos, pero a su familia que no era creyente los recibía. Y los recibía. Y un día comenzaron a tener problemas terribles con sus hijas. Una de sus hijas cayó en la drogadicción. Adivine quién la invitó a consumir droga. Su primo. Su primo. Esa muchacha comenzó a caer en un bajón espiritual que los papás lloraban viendo la vida que tomó esta mujer. Pero ellos mismos le cerraron la puerta a la iglesia. Ellos mismos le huían a la comunión de la iglesia. Ellos mismos, pero tú llegabas a esa casa, hermano, y tú escuchabas vallenato a toda hora. Las mismas muchachas nos contaban que cuando los familiares del papá venían, se ponían a tomar trago ahí en la casa del papá. Entonces ellos dejaron minar su casa. Hermano, ¿con quién andas? ¿Sí? Eso va a influenciar mucho nuestra casa, nuestras amistades, aún nuestros familiares que no son creyentes, hermano. ¿Con quién andas? Después a veces no debes quejarte de lo que le pasa a los de tu casa. Y mira lo que dijo Lot. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Por un problema. ¿Cuánta gente, hermano, deja de reunirse por pequeños problemas? Por bobadas, hermano. Y se aíslan de la comunión, y se van de la comunión, y prefieren vivir el infierno, y se abren sus puertas, sus vidas, a cosas que no le convienen por orgullo, por arrogancia, por ciertas cosas. Una vez un hermano estaba en unas iglesias en Brasil, y el hermano ya tuvo problemas con los hermanos y tenía responsabilidad. Y un día dijo, hermano, reunió al presbiterio y dijo, hermano, yo ya no quiero que me tengan responsable de nada, yo me voy a apartar un tiempo de la comunión, por favor no me molesten, no me llamen. Salió del lugar de reunión y dice que el Señor le dio una visión. Cuando él abrió los ojos, vio una horda de demonios que venían sobre él. Cuando vio la horda de demonios, salió corriendo ante los hermanos a pedirles perdón. El Señor le permitió ver lo que le iba a suceder si él se alejaba del cuerpo de Cristo. Pero hay gente que no tiene temor, hermano, por pequeñas cosas. No solo se aparta del Señor, sino acuérdese, Dios lo tiene en cuenta a usted y a su casa. Ahí va todo el paquete. Y dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Así como la vida espiritual es progresiva en ascenso, también en descenso. O sea, tú no puedes estar en un punto intermedio. O tú vas subiendo o estás bajando. ¿Sí? Y Abraham iba hacia lo prometido. Y Lot comenzó a descender hacia Sodoma y Gomorra. Y no se da cuenta que los hombres que habían, el ambiente que había en Sodoma y Gomorra, era... Y es lo que dice ya en el verso 19.
No, sigámoslo leyendo ahí. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y ahí Génesis 19 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y a 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Saben quiénes se hacían a la puerta de las ciudades? Las personas que eran importantes en la ciudad. Imagínate, abandona el llamado de Dios y se vuelve importante en las cosas de este mundo. Se vuelve entendido se vuelve sabio Hay personas que tú no les puedes hablar de la Biblia, pero háblales de fútbol, hermano. Habla de lo que está pasando en la economía. Háblale de cualquier otra cosa y ellos saben en cuánto está esto, qué pasó con este país, la guerra. Saben de todo lo que es del mundo. ¿Sí? Pero no saben que detrás de ese mundo hay una maldad. ¿Sí? Y mira lo que pasó. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Este tenía una de las cualidades del obispo, era hospedador. Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ahí en el verso 4 dice, pero antes, al fin los convenció y dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Nosotros debemos saber, hermano, que donde edifiquemos nuestra casa, el ambiente la va a influenciar. Las cosas que primen en nuestra casa nos van a influenciar. Mira qué es lo terrible de Sodoma. Desde el más viejo hasta el más joven eran hombres. Hermano, ¿usted es consciente del mundo en el que vivimos? Nosotros llevamos nuestros hijos al colegio, hermano, y uno no sabe qué profesores tengan, ¿sí? Qué compañeros tengan, qué cosas vean. Pero bueno, estamos hablando por ahora, por lo menos, de la casa de nosotros. Pero póngase a pensar, cuando su hijo ve televisión, ¿qué programas ve? ¿Qué cosas escucha, hermano? Yo cuando me convertí, escuché un documental que de verdad que eso me abrió los ojos preciosamente, y es un documental que hace un pastor muy conocido que se llama Josué Irión acerca de la programación de las películas de Disney. Y él comienza a mostrar todo el contexto y todo el mensaje y comienza a mostrar todo lo que ellos quieren mostrar. Brujería, homosexualismo, y comienza a mostrar todo eso. Y comienza a mostrar y él comienza a describir la directiva de Walt Disney. Y de todos los directores de las películas de Walt Disney, todos son homosexuales. Es más, creo que le dan bonos de recompensa a los empleados que son homosexuales, así como Google lo hace. O sea, hay una preferencia y una promoción hacia el homosexualismo en aquellos que escriben, editan y ponen la programación que muchos de nuestros hijos ven. Y nosotros no podemos esperar que si mi hijo es expuesto a cierto tipo de televisión, a cierta influencia, eso no los va a afectar. Mira a su hijo o mira a cualquier muchacho del mundo, él comienza a escuchar cierto tipo de música, su manera de vestir cambia. Su manera de peinarse cambia. Comienza a querer y a tener ciertas preferencias que aún a muchos de nosotros nos disgusta. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Nosotros pagamos por esa parabólica. Porque es que no le estoy hablando de la responsabilidad de su hijo. Porque su hijo, aún usted educándolo delante del Señor, puede ser rebelde. Pero lo terrible es que nosotros somos los que de nuestro bolsillo
participamos para que ellos se contaminen. ¿Saben qué decía la ley? Dice, no traerás el anatema a tu casa, porque maldita será tu casa. O sea, si yo traigo cosas que ofenden a Dios, que desagradan a Dios, que manchan la santidad de Dios, eso va a traer un mal sobre mi casa. Entonces nos damos cuenta, un hermano decía que el mayor problema para nuestra casa es que nosotros no somos piadosos. El papá no lee las escrituras, pero sí le gusta la televisión. El papá no pasa tiempo delante del Señor ni en oración, pero sí permite ciertas cosas. El papá no vigila lo que sucede en su casa. Y como decía el hermano, hay esa figura paterna del hombre que provee, pero que el hombre que no está en la casa, que no vigila lo que pasa con sus hijos, que no vigila lo que pasa en su hogar, sino él suficiente con que traiga el dinero a la casa. Pero él no sabe ni qué le gusta ver de televisión a sus hijos, ni qué miran en internet sus hijos. Él no está nunca en la casa. Él solo trae dinero a su casa. Y se desvinculó de su hogar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han orado? Hagámonos esa pregunta. Y le han dicho, Señor, como oramos, santifica tu nombre, Señor. Muéstrame en mi casa qué cosas hay que a ti no te desagradan. No solo en mí, sino qué cosas hay en mi casa que yo he permitido que no te agradan. ¿Sabes? Cuando yo hice esa oración tuve que sacar como 4 bolsas de juguetes. De puros muñecos que, los muñecos todas tenían las imágenes así. Muñecas Barbie, muñecos, cosas que coloreaba mi hija de brujas, cosas de películas de terror, de ocultismo. Tuve que cortar la parabólica, boté 3 televisores. ¿Cuándo usted ha orado para que el Señor santifique su casa? Esa es su responsabilidad. ¿Usted cree que su hijo lo va a hacer? Si a su hijo le encanta. Pero ¿quién es el responsable de esa casa? El hombre, la mujer, el que provee, el que sostiene. Porque los varones malos de Sodoma venían a la puerta, pero hoy tenemos medios de comunicación que entran sutilmente. Decía un hermano, tener internet en el cuarto de un muchacho o en el celular de un muchacho es como ponerle 80 revistas de pornografía y decirle, yo confío en ti que no lo vas a ver. Hermano, es inevitable. Nosotros hace poco estábamos hablando con un hermano que tiene 20 años, recién se convirtió, y nos decía que tenía un problema horrible con la pornografía. Desde los 11 años lo estaba viendo en su casa. Un niño sabe que después de las 9 de la noche, el viernes y el sábado, prende la televisión y pone ciertos canales y se va a encontrar con ciertas cosas. ¿Sí? ¿Sí sabía usted eso? Dice en el 4, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Los hombres de Sodoma y Gomorra se volvieron sus hermanos, sus amigos, sus compadres. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré de fuera y haced de ella como os bien os pareciere. Mira la condición a la que llegó Lot. No toquen a estos hombres. Miren a mis hijas, hagan con ellas lo que quieran. Ese es el papá que lleva a sus hijas a fiestas. Ese es el papá que permite que cualquiera galantee a su hija o permite cualquier amistad con sus hijos. Haga lo que quiera con ella. Miren, hermano, si yo siendo su hermano le pidiera prestado el carro a usted lo piensa 10 veces. Pero viene cualquier sinvergüenza e invita a salir a su hija y usted la deja salir con él.
Viene cualquier muchachito que usted no lo conoce y usted deja ir a su hijo con él. Porque hoy valoramos más nuestro carro que a nuestros propios hijos. Y no los cuidamos. No los cuidamos. ¿Usted me prestaría el carro, hermano? Haga lo que quiera con mis hijas, dijo Lot. Imagínate la influencia. Hermano, es que si nosotros andamos en un mundo inmoral, sin darnos cuenta, si no mantenemos los límites, si no estamos constantemente volviendo a Dios, nos volvemos inmorales. Perdemos los límites, perdemos el temor a Dios, permitimos cosas. Un día le decía a una hermana que venía a contarme sobre sus hijos, le decía, hermana, pero como tú vas a querer que el Señor haga algo en tu hijo, si tú dejas que tu hijo se acueste con su novia en tu casa y no lo permites. Tú permites el pecado en tu casa. ¿Sí? Hermano, yo tenía una colección de música mundana horrible. La tenía en secreto. Un día la puse y cuando salí y volví, estaba hecha pedazos. Se levantó mi mamá, chiquita y todo. En mi casa, no. Si usted va a escuchar eso, de puertas para afuera. En mi casa, no. ¿Pero por qué? Es que es mi música. Tengo otros hijos. Tengo otros hijos a los cuales necesito cuidar su mente, su corazón. Hermanos, que no estoy hablando de lo que hace su hijo o no hace su hijo. Estoy hablando de lo que hace usted y de lo que permite usted. Porque seguramente su hijo hará muchas cosas que ni siquiera usted se da cuenta. Pero hay cosas que usted se da cuenta y las tolera. Y dice, es más, hasta a veces las promueve. Y un día fueron a quedarse unas personas a mi casa, hermano. Y al frente de mi casa hay un skatepark, ¿sí? Lleno de marihuaneros desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Parece una chimenea, toda hora consumiendo droga. Y la hermana miró a su hijo y le dijo, hijo, ¿no quieres ir a jugar allá? Yo la miraba y yo decía, increíble. Él no, mamá, yo quiero quedarme. Vaya, lo sacó casi de la casa para que el niño fuera a jugar allá. Lo expuso. Es que yo creo que el Señor es suficiente para guardarlo, sí. Pero hermano, a veces nosotros abandonamos la misericordia del Señor. Hay un salmo que dice, bueno, el pasaje que leía el hermano de Jonás, pero hay un salmo que dice que el Señor guarda su misericordia y su pacto sobre los que le temen. ¿Cuáles son los que le temen? Los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Si usted no se acuerda de los mandamientos del Señor para ponerlos por obra, Dios no se acuerda ni de su misericordia ni de su verdad sobre usted. Para guardar su misericordia y su verdad sobre los hijos de sus hijos. Y dice, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Se llamaba sombra. Y ellos respondieron, quitad allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Uy, mira qué situación, ¿no? Muchos de los problemas que nosotros tenemos, hermano, es porque hemos propiciado un ambiente donde van a surgir. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Miren lo tremendo. Hay un pasaje en 2 de Pedro, se lo leo, que dice que Lot moraba entre ellos y afligía cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos de los inicuos de ellos. O sea, que Lot estaba en Sodoma y Gomorra y dice Pedro que él se afligía viendo lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Pero mira lo tremendo, se afligía con lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, pero no salía de Sodoma y Gomorra. Un día se me acercó una hermana a decirme eso. Hermano, ¿usted se ha visto ese reality? Yo no sé ni cuál era ese reality. Oye, esas parejas, qué inmoralidad. Se acuesta el uno con el otro y después se dejan y se acuestan. Eso es como que Gran Hermano de ese formato. Y ella contándome como así como afligida, pero se sabía toda la historia. Duró como hablándome 1 hora el asunto. ¿Qué pude yo ver? Que ellas no se lo perdían todos los días. Y se afligía de lo que pasaba ahí, pero se lo veía todas las noches junto a sus hijas. Mira lo terrible. Hermano, ¿saben qué decía el Señor cuando Él andaba? Dice, yo me santifico para santificarlos a ustedes. Algo así le decía a sus discípulos. Sea el Señor. Y acuérdense que el Señor estaba andando con hombres que estaban buscando la piedad. Ellos querían ser como Él. Y Él se santificaba para santificarlos a ellos. Muchas de las cosas que somos llamados a vivir, debemos tener en mente que eso va a beneficiar a los que vienen detrás de nosotros. Nuestra casa, nuestros hijos, nuestros hogares. Entonces imagínate, Lot se afligía, pero estaba ahí contento en la puerta de la ciudad. Efesios capítulo 2, verso 2, mira lo que dice. Hermano, el mundo es comparado como un río. Mira cómo Pablo hace la figura del río en el mundo. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, eso era antes. Pero cuando Pablo nos describe la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, Pablo nos habla de un gobernante. Y nos habla que ese gobernante tiene influencia en los hijos de desobediencia a través de un mundo que es comparado como un río. ¿Sí? A veces yo un día vi un video en internet lo más de grotesco. Está la familia así, sale el papá, la mamá y como con 4 niños. Y se hacen en un río y el río era bajito, pandito. ¿Sí? Pero lo que ellos no saben, y eso es lo que pasa en muchos lugares, que a veces no llueve donde está el río, sino llueve en la montaña. ¿Sí? Arriba comienza a haber una lluvia. Y surge una creciente de un momento para otro. Así es el mundo, hermano. Hay cosas del mundo que aparentemente no son tan malas. Y que tú tocas y es pandito y tú puedes estar ahí como que tranquilo y no pasa nada. Pero lo que Pablo nos describe es que en esa operación del río, en ese surgir del río, hay un espíritu maligno. Y en algún momento eso que parecía pandito, sin tú darte cuenta, y así me pasó en el video, está la familia jugando y unos que están en el río comienzan a salir al río corriendo y la familia sin darse cuenta comienza a crecer el río y se cogen. Y como a media cuadra hay un abismo. Y sin darse cuenta ellos están cogiendo y comienzan a abrazarse y a aferrarse el uno al otro. Y uno de ellos se resbala. Inmediatamente se resbala, caen todos al abismo. Murieron todos, como 8 de una familia. Y hermano, a veces tú vas a tratar de aferrarte a tu hijo y ya es tarde. ¿Sí me hago entender? A veces tú vas a tratar de hacer algo y ya a veces es tarde. ¿Qué debería ser lo más sabio? Evitar el río. A veces hay cosas del mundo que parecen panditas y tranquilas. Y una vez les decía a unos hermanos
hablándoles de fútbol. Yo le digo, mire, le voy a hablar de mi propia experiencia. A mí mi papá y mi tío no me sacaban a Millonarios de la cabeza. Desde chiquito, camiseta, Millonarios, fútbol, fútbol. Un día como de 13 años, un compañero en el colegio me dijo, camine, lo invito a ver a Millonarios al estadio. Y yo dije, Millonarios, mi equipo del alma, Millonarios. Fui al estadio, a los 3 meses ya había consumido cualquier cantidad de droga, hermano. La droga que usted no se imagina, me la había fumado y me la había olido, hermano. Porque el agua pandita que había conquistado mi corazón creció. ¿Sí? Yo he conocido muchachas, hermanas, que se sientan, hijas de hermanos, que se sientan a contarnos lo que pasaban en sus fiestas con sus amiguitas de 14 años. Lesbianismo, drogadicción, niñas, hijas de hermanos. Y a veces uno cree que esas cosas no pasan en medio de este mundo, ¿no? Pero este mundo es corrupto, ¿no? ¿Sí? Señor, guarde a nuestros hijos, ¿no? Y nos guarde a nosotros de exponernos en el río, ¿no? Porque a veces no sabemos qué está detrás de todo eso. Usted debe saber que en algún momento el río crece. Cosas pequeñas que se toleran pueden convertirse en cosas grandes, incontrolables. ¿Sí? Y acuérdese, hay un espíritu detrás de eso. Hay una operación maligna detrás de eso. ¿Ustedes creen que, imagínense que una ciudad completa queriendo violar a 2 hombres, ¿usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que lo que había en Sodoma era normal, hermano? Había una operación diabólica, habían espíritus de homosexualismo y de perversión que habían inundado esa ciudad. ¿Sí? Hermano, las consecuencias para Lot fueron terribles. Génesis 19:26, mira lo que pasó con su esposa. Prácticamente para que Lot saliera de Sodoma y Gomorra, los ángeles tuvieron que obligarlo. ¿Sí conocen la historia? Los ángeles tuvieron que obligar a él, a sus hijas, a su esposa, y los novios de sus hijas no quisieron ir. Entonces salieron, mira lo que pasó ahí en el 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de él. Uy, hermano, qué terrible es a veces que nosotros llevamos a las personas a algo y cuando queremos salir de ese algo, ya no quieren salir. Hace poco visitábamos unos hermanos que su familia es creyente hace muchos años, hermano. Y ellos hasta ahorita se convirtieron. Y ellos todos los días tomando, fines de semana, tome trago, tome trago, tome trago. Y ahora cuando van a evangelizar a sus hijos no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque les gusta el traguito. Influenciaron su casa. Génesis 19, ahí en el 30. Y ahora mira las hijas de Lot. No solo Lot, sino ahora la esposa de Lot, las hijas de Lot. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven y demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Imagínate la influencia de este hombre sobre sus hijas, que las llevó a un mundo inmoral, y aunque las sacó de Sodoma, la inmoralidad había llegado a tal punto, mira, a tal grado que no tenía ni siquiera de temor de acostarse con su papá.
¿Tú puedes creer la perversión, hermano? Si nosotros edificamos en Sodoma y Gomorra, si nosotros le abrimos las puertas a Sodoma y Gomorra, hermano, eso va a resultar. Vamos a leer otro caso, Ruth capítulo 1, verso 1. Vamos a hablar de la familia de Abimelech. Nosotros en estos días, el hermano hablaba de la historia de Jonás. Y realmente la historia, para la vida de Jonás, la historia de Jonás termina muy bien, ¿cierto? Pero a veces no todas las historias terminan así de bien, hermano. Por lo menos la historia de Lot terminó terriblemente. Y saben que de los hijos que él tuvo con estas dos mujeres, con sus hijas, surgieron unas naciones que fueron un problema para el propósito de Dios. Naciones perversas que llegaron a repetir este tipo de pecados que ellos cometieron. Ruth capítulo 1, verso 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá, mira, imagínate dónde era este hombre, de Belén de Judá, del lugar donde el Señor iba a prometer que surgiría el Mesías, de la tribu del Mesías. Fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Hermano, el hombre tiene la responsabilidad de buscar la voluntad de Dios y de permanecer en ella. Hay veces hasta decisiones tan como trastearse de ciudad a ciudad, de conseguir trabajo, de hacer ciertas cosas, el hombre debe tener temor de Dios. Porque tal vez tú estás tomando una decisión que no es la voluntad de Dios. Y sin querer darte cuenta, tú sales de la voluntad de Dios y sales del cuidado de Dios. Sales de la provisión de Dios. Sales de la ayuda de Dios. Y este hombre se va a Moab, a un lugar donde Dios les había dicho que no volvieran. Si tú miras la historia de Israel, Él les había dicho: quédense en la tierra prometida, es para ustedes. Pero Él en algún momento decide irse. Mira lo terrible. Cómo una decisión de nosotros puede afectar nuestras casas, positivamente o negativamente. ¿Qué pasó en Moab? Yo pienso que en este caso fue más justo, porque en Lot se vio afectada su mujer y sus hijos, pero en este caso lo afectó directamente a él y a sus hijos también. Mira lo que pasó. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Antes de seguir, hermano, es mejor estar en escasez que en la voluntad del Señor, que fuera de la voluntad del Señor. Es mejor pasar necesidades estando con el Señor, hermano, y no prosperar en un mundo lejos de Él. A veces hay hermanos que toman decisiones así que uno dice, de pronto viendo un mejor trabajo, se van a un lugar donde no conocen a nadie, no hay hermanos, no hay comunión, y se van a hacer dinero. Dinero, y llenan su vida de dinero, sus hijos de cosas, pero ellos lejos de la bendición del Señor. Es mejor estar en escasez, hermano. Un hermano decía algo muy sabio para la familia. Dice, si la familia tiene que adecuarse a un estado de vida económico más bajo por estar en la voluntad del Señor, hágalo. Es mucho mejor estar en la voluntad del Señor sin tanto dinero que teniendo dinero y lejos de Él. Mira que este hombre se fue lejos y en ese camino, en contra de la voluntad de Él, del Señor, murió él, pero no solo murió él. Mira lo que pasó. Y dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Otra cosa que Dios había prohibido. No se unan en yugo desigual con las naciones.
Este hombre no solo va al mundo, expone a sus hijos a que entren en un relacionamiento con el mundo bien íntimo. Y ese relacionamiento de ellos trae el juicio de Dios sobre los dos hijos. Ambos murieron. Y no es casualidad. ¿Ustedes por qué creen que esta historia va así? Ahorita vamos a leer un poco unas palabras que el Señor le dijo a otro hombre de juicio donde iba a morir él, iban a morir sus hijos. Y claramente era porque ellos habían transgredido la voluntad de Dios. Y dice ahí, y murió. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Maslón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de 2 hijos y de su marido. Mira la decisión y las consecuencias que tomó la decisión, que repercutieron por la decisión de este hombre. No solo él perdió su vida en ese lugar, sino que sus hijos perdieron su vida. Y vuelve su mujer triste y en ruina, a pasar necesidades. ¿Cómo comienza la historia de Ruth? Tenían que ir a mendigar para comer. Y ellos le están huyendo a la necesidad, pero cuando ellos salen del lugar donde hay necesidad, Dios comienza a proveer a los hijos de Israel. Mira cómo lo dice ahí. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles paz. Él se va por la necesidad y el Señor muestra su fidelidad hacia su pueblo donde Él lo quería tener. Miremos el ejemplo del hombre que le digo que también se le murieron sus 2 hijos. Primera de Samuel 2, verso 29. Y nos damos cuenta que eso no es casualidad. Hay cosas que no son casualidad. Porque hermano, a veces uno ve que haya familias que están luchando con sus hijos. Pero de sus 4 hijos está luchando con 1 o 2. Pero cuando es una generalidad la muerte, cuando es una generalidad que ninguno de la casa del hermano quiere creer, cuando es una generalidad que ni la mujer quiere creer, ni los hijos quieren creer, y él hasta predica en la iglesia, uno puede ver que hay un problema en ese hombre, hermano. Ni la esposa, ni los hijos, ni nadie quiere nada con el Señor en esta casa. ¿Qué está pasando en esa casa? ¿Qué se ha hecho en esa casa? ¿Cómo se ha edificado en esa casa? ¿Sí? Miremos la de 1 Samuel 2, verso 29. Y vamos terminando. 2:29 dice. Le está hablando el Señor a Elí. ¿Sí saben quién es Elí? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía 2 hijos y sus 2 hijos eran impíos. ¿Sí conocen la historia? Dios le manda hablar a Elí para que se arrepienta y trate con sus hijos, pero él no trata con sus hijos. Entonces ya la segunda palabra del Señor no es de advertencia, sino ya de juicio. Porque a veces el Señor habla y habla ciertas cosas serias, pero si las personas se arrepienten, como en el caso de Nínive y de Jonás, el Señor puede retener su juicio. Pero el Señor le dice a Elí, mira, tus hijos están haciendo esto y esto, y él se da cuenta porque el pueblo lo veía. Y aún él sabiendo lo que estaba haciendo sus hijos, no les estorbó. Un día les dijo, hijo, eso no se debe hacer. Y el asunto siguió. Pero como padres a veces no es suficiente solo hablar. Tu hijo está muy rebelde y se te está levantando hasta a discutirte. Córtale el dinero. Si es muy hombrecito para levantarse a pelear contigo, que sea muy hombre para trabajar. Sácalo de tu casa. Si el problema, como les decía una de las hermanas, si el problema es el celular, bóteselo. Si el problema es el computador, mándelo por la ventana. ¿Por qué no le estorba el pecado a sus hijos? No era que él iba a cambiar el corazón de ellos, pero por lo menos lo que Dios esperaba del sacerdote era que el sacerdote lo honrara en su casa. Pero ¿saben qué es lo que pesa mucho en la vida de muchos padres? Que cómo le voy a hacer eso a mi niñito.
¿Cómo yo voy a sacar a mi niño de la casa? Hermana, ¿cuántos años tiene su hijo? 40. ¿Cómo le voy a hacer eso a mi niño? Y tolera una cantidad de pecados que Dios ya le ha hablado y le ha mostrado que no deberían suceder en su casa. Ya ve lo que pasó con Elí, esa es la historia. Entonces mira lo que le dice el Señor a Elí, y todavía era más serio porque estos hombres participaban de las cosas sagradas. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y mira esta frase, y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Qué frase, hermano? A veces nosotros permitimos que nuestros hijos hagan unas cosas y deshonran al Señor y sabemos que es deshonra al Señor, pero yo como amo tanto a mi hijo, yo no soy capaz de hacerle eso a mi hijo. Y comienzo a mirar que yo a veces amo más a mi hijo que al Señor mismo. Y no soy capaz. Y hermano, y a veces no pienso que lo mejor para mi hijo es lo que el Señor quiere. Y consintiéndolo, alcahueteándole, lo estoy empujando hacia la destrucción. O sea, queriendo, porque el amor natural es destructivo, queriendo yo hacer un bien natural, le estoy trayendo consecuencias. O está el caso a veces que el papá lo quiere disciplinar y se pone la mamá en medio. Primero me toca a mí, primero. Ella queriendo defender a su hijo, lo está llevando por el camino de la rebeldía. Y no deja que el papá, o al contrario. Y a veces, ¿por qué después vemos tantas cosas en nuestros hijos, hermano? En nuestras casas. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Hijo, y no estamos hablando de, como hablábamos ayer, el asunto aquí es de amor. Amor primeramente al Señor y primeramente a los nuestros. Hijo, en mi casa no se ve esto porque este televisor, cuando yo lo compré, oré para que fuera exclusivamente para las cosas del Señor. Hijo, este computador no lo vamos a usar para esto y esto porque yo lo dediqué para las cosas del Señor, hijo. Respetemos y honremos al Señor en nuestra casa. Y comienzo a educar y a enseñarle a mis hijos por la palabra que mi casa es para Jehová. Que yo quiero honrar al Señor con los bienes. Dice, honra al Señor con las primicias de tu casa, de tus frutos, todo. Una hermanita me decía, hermano, duré 6 meses luchando a ver si compraba un celular inteligente o no inteligente. Una jovencita. Pero antes de ir a comprarlo dije, voy a comprarlo, Señor, pero solo lo voy a usar para lo tuyo. Lo dice una jovencita. ¿Cuántos padres han dicho eso cuando traen cosas a su casa? Traen el computador, el televisor, se lo ponen a su hijo y ya después ni su hijo les hace caso por ese televisor y comienza a decir, ay Señor, ¿por qué este muchacho está tan rebelde? Y nunca le oró al Señor antes de comprar el televisor. Una vez un hermano me decía, hermano, yo he aprendido que hasta para comprarme un par de medias para mi casa, yo le oro al Señor para que me muestre su voluntad. Yo involucro al Señor, yo le pido al Señor. Por eso decíamos al comienzo, desvinculamos la piedad de nuestros asuntos más prácticos. Entonces yo un día orando, hace años, dije, Señor, bueno, esto va a ser para ti, pero también para esto. Y el Señor leí ese pasaje de Santiago. De una fuente no puede salir agua dulce o agua salada. Si tú quieres que el Señor use algo, tienes que apartarlo, santificarlo. Pero si con lo mismo que usas para el Señor usas para otras cosas, hay una mezcla. Y usted lee por todas las escrituras que el Señor aborrece la mezcla. Eso es santidad, apartar algo para un uso exclusivo. Y un hermano me decía, hermano, pero es que yo no veo televisión. Y lo comenzamos con el ejemplo del comienzo. Si usted no ve televisión, entonces ¿por qué trae eso a su casa? ¿Sí? Porque su piedad no involucra a los de su casa. Mira lo que el Señor le dice a Elí.
y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí. Y eso es un versículo, hay papás que tienen esto como insignia. El Señor ha dicho que seré salvo yo y mi casa. El Señor sí lo dijo. Pero hermano, no todo se va a cumplir en la vida de muchas familias. ¿Por qué? Porque muchos de los que debían honrar al Señor no lo honraron. Y si ellos no honran al Señor, no esperen que el Señor les responda. Yo lo había dicho, dice el Señor. Yo había dicho que de entre tus hijos ninguno. Mira esto que está diciendo el Señor. Que de tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Uy, qué palabra tan seria. Yo había dicho que tu casa sería salva, que tus hijos serían mis hijos, que yo mostraría mi misericordia sobre ti, pero nunca yo lo haga. ¿Por qué? Dice, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en... Una vez entró alguien a mi casa, yo tengo mi televisor, pero hermano, yo decidí no traer nada del mundo, nada de televisión, pero hice una cosa, me compré un montón de películas cristianas para niños. Llené mi casa de documentales de música cristiana. Entonces mi hija cada vez que quería ver algo cristiano. Y un día llegó un familiar. Ay, que ponga el partido de la selección que... Y ya iba a prender el televisor y me le voy detrás. En mi casa no. Puede ser mi abuelita. En mi casa no. Hágalo en su casa. En mi casa yo no dejo eso. No, ¿cuántos de ustedes honran al Señor en sus casas? ¿Cuántos de ustedes no permiten que se digan ciertas palabras en sus casas porque ustedes saben que el Señor está presente ahí? ¿Cuántos de ustedes no dejan escuchar cierto tipo de música porque ustedes saben que el Señor está presente ahí? ¿Cuántos honramos al Señor en nuestras casas? Y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Lo mismo que le pasó a este hombre, ¿sí? Al que estábamos leyendo ahorita. Se fue al esposo de Noemí, de Ruth, se me da el nombre, Abimelech, que murió él y murieron sus hijos. Eso no es normal, hermano. El Señor cortó el brazo de este hombre. De modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. Oye, hermano, no hay nada más triste. No hay nada más doloroso para una persona que ver a su casa alejada del Señor. En cosas feas, tristes, vergonzosas. Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Ese que tú consentías, ese al que nunca disciplinaste, ese por el cual tal vez nunca honraste al Señor, ese va a ser el dolor de tus ojos, de tu corazón. Qué cosa seria, ¿no? Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ogni y Fines. Ambos morirán en un día. Entonces, hermanos, ni siquiera hablamos de nuestros hijos, pero sí por lo menos queríamos alertar la conciencia de los padres.
para que lleven la autoridad y el gobierno y la voluntad de Cristo a sus casas. Con esto tú tal vez no vas a tener hijos creyentes, hermano. Ni tus hijos tal vez van a dejar de ser necios, porque eso está ligado al hombre. Pero creemos que la influencia de Cristo en nuestras casas puede producir y va a ser un ejemplo de virtud y de piedad para ellos. Los va a guardar de males, de necedades, de cosas que tal vez no deben vivir, cosas que no deben ser expuestos. Amén. El Señor nos permita honrarle en nuestras casas. Yo quiero terminar con la frase de un hombre de Dios. Él dice, si Jehová es Dios, sírvele. Pero si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos a quién servís. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos donde habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y sabes qué, hermano? Hay una decisión. Una vez yo escuché un mensaje como este, hermano, y yo decidí después de escuchar ese mensaje llegar a mi casa a romper todo lo que no era de Cristo, hermano. Hay una decisión de la voluntad del hombre si va a dejar permitir que siga sucediendo lo mismo en su casa, o si va a volver tomado de la mano de Cristo y va a hacer que la gracia de Cristo le ayude a poner en orden todo lo que ha estado mal en su casa. No solo en su casa, en su matrimonio, en su vida familiar, como esposo. Hay una decisión de yo voy en la gracia del Señor a amar a mi esposa. Hay una decisión en la mujer, yo voy a pedirle al Señor que cada día me ayude a someterme a mi esposo. Hay una decisión en la que yo le voy a pedir al Señor que me ayude y me dé el valor para romper con todos esos hábitos mundanos y destructivos que hay en mi casa. Y tengo la certeza que si el Señor está produciendo el querer, me va a ayudar para concluir esas buenas decisiones por las cuales Él muchas veces me ha estado despertando en la conciencia. No deje que este mensaje sea otro más, porque al Elí que le estamos hablando, del cual estamos leyendo, ya le habían dicho varias veces, y lo tomó por poco. No le dé tiempo a cosas que no tienen tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde los hombres se deben parar y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. No espere que vengan las lágrimas. Y si ya vinieron las lágrimas, séqueselas y pídale al Señor que le ayude a hacer un nuevo comienzo en su casa. Siente a su esposa y siente a sus hijos y explíquele por qué va a comenzar a hacer ciertas cosas, porque el Señor lo ha llamado a hacerlas. Honra al Señor, obedezca al Señor, y el Señor va a mostrar su misericordia en usted y en los suyos, porque el Señor honra a los que le honran. Amén. Vamos a orar para terminar, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, tantas cosas que hemos oído, Señor, en este tiempo, Señor. Tantas cosas que tú nos has hablado, no solo en este campamento, Señor, sino que tal vez tú nos has venido hablando con tiempo, Señor. Pero no dejes que tu palabra pase en vano, Señor. Ayúdanos a temer, Señor. Ayúdanos a ser reverentes, Señor. Ayúdanos a honrarte, Señor. Por encima de nosotros mismos, Señor. ¿Cuántas de nuestras cosas que no hemos tratado afectan a los nuestros, Señor? ¿Cuántas de las cosas que amamos del mundo afectan a los nuestros, Señor? Oh, Señor, ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Enséñanos, muéstranos el camino por el cual debemos andar. Ábrenos el entendimiento, trae luz a nuestras casas, Señor. Disipa toda la tiniebla que hay en nuestra casa, Señor. Disipa todo lo contrario que hay en nosotros y en nuestra casa contra ti, Señor.
Muéstranos y ayúdanos, Señor, a honrarte, a servirte, a bendecir a los nuestros, a bendecir a nuestros hijos, Señor, a servirles, a amarles, Señor, para que tú obres, Señor Jesús. Ponemos nuestras casas en tus manos, Señor, nuestros hijos en tus manos, Señor. Lo que sucede en nuestras casas, Señor. Haz que nuestra casa sea un testimonio de ti, Señor. Que la gente pueda llegar a nuestra casa y te pueda ver a ti, pueda ver la piedad, la santidad, el temor que debe caracterizar a tus siervos, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos que tú traigas juicio sobre los nuestros y sobre nuestros hijos y aún sobre nosotros, Señor. No queremos que nuestra familia termine como la de Lot, Señor, o como la de este hombre, Señor. Ayúdanos, porque tú dices que al hombre que medita de día y de noche en tu palabra es un bienaventurado, Señor. Ayúdanos a ser hombres felices, dichosos en ti, Señor, que experimentan tu bondad, tu fidelidad, tu cuidado, Señor. Ayúdanos a acordarnos de tus mandamientos y a ponerlos por obra, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. No solo queremos ser oidores de tu palabra, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Tanto conocimiento que a veces tenemos, Señor, y se aleja de nuestra experiencia, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. A honrarte obedeciendo tu palabra, Señor. A ser hijos fieles y obedientes. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Para gloria de tu Hijo Jesús, Señor. Para honra de tu Hijo Jesús, Señor. Para alabanza, para hacer testimonio a otras familias, Señor. Para que tu iglesia, Señor, sea estimulada aún por nuestras casas, Señor. Para llevar tu nombre, tu santidad a los tuyos, Señor, y aún al mundo que está perdido, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. No nos dejes igual, Señor. No nos dejes haciendo ni viviendo de la misma manera, Señor. Socórrenos, Señor. Despierta la conciencia de tus hijos, Señor. Despiértanos por tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Oh, Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor. Oh, Señor. Ao leão de Judá.